Agradecemos mucho y ahora vamos con Alejandro Salas, ministro renunciante a la cartera de Trabajo y uno de los defensores, hasta hace algunas horas, uno de los más férreos defensores del expresidente golpista Pedro Castillo. Señor Salas, muy buenas tardes. Señor Salas, a ver, vamos a retomar la conexión con el exministro hasta hace algunas horas, Alejandro Salas, exministro de Trabajo y Promoción al Empleo, y además un vocero oficial, Mabel, de este gobierno, incluso con resolución del presidente de la República, al igual que Félix Chero, al igual que Roberto Sánchez, que eran parte pues de este grupo que apoyaba férreamente al expresidente golpista Pedro Castillo. A ver si ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, señor Salas? Buenas tardes. Bien, vamos a recuperar esa comunicación. Muchas preguntas que hacer, ¿no? Una de ellas creo sería, y que todos los peruanos quisiéramos saber, es si se arrepiente de su actuación en los últimos meses, ¿no? Él ha sido defensor ante todos los medios de comunicación del presidente Castillo en estas investigaciones que el Ministerio Público le estaba realizando bajo la hipótesis de que era el cabecilla de una organización criminal. Y él también muchas veces aseguró que se respetaba la democracia en nuestro país, cosa que claramente el expresidente golpista Pedro Castillo, pues sin duda no lo hacía. Señor Salas, ¿ya estamos en línea? Sí, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor Salas. Por favor, gracias por este enlace. ¿Se siente usted decepcionado de Pedro Castillo? ¿Se arrepiente de su actuación como defensor de un presidente golpista? Totalmente, Mabel, y no hay nada que agradecer. Uno como demócrata siempre tiene que dar la cara al país, y lo estoy haciendo en estos momentos a través del RTP. Hasta el día de ayer, en horas de la noche, lo que se estuvo preparando en Palacio de Gobierno fue la presentación del señor Castillo ante el Congreso de la República para que pueda defenderse una moción de vacancia. Se le dijo, inclusive con algún grupo de ministros, que lo que decida el Congreso había que respetarse, y si los votos eran adversos y él quería recurrir a otras instancias como el Tribunal Constitucional o las leyes internacionales, podía hacerlo, pero respetando la decisión del Congreso, que eso era el marco democrático. Señor Salas, y el marco constitucional. pero el exministro Félix Chero en una entrevista temprano esta semana dijo lo contrario, dijo que no iban a respetar los 87 votos así se llegaran a estos, y luego lo corrigió por la noche. Y a ver, ¿cuánto han respetado con esta interpretación auténtica que hicieron ustedes de la cuestión de confianza que quedó plasmado en esta acta de Consejo de Ministros, por lo cual muchos de ustedes, y no todo ese gabinete, están denunciados constitucionalmente en el Congreso? A ver, Omar, esa es una denuncia constitucional que correrá su curso, eso lo está viendo el Tribunal Constitucional, es un tema que el Tribunal Constitucional finalmente lo va a ver, lo va a interpretar, lo va a dilucidar. Nosotros tuvimos un criterio en un momento determinado ligado al marco, criterio erróneo, ¿verdad? Porque claramente el Tribunal Constitucional les enmendó la plana. Ustedes estaban yendo contra una ley expresa aprobada por el Congreso de la República, les guste o no. A ver, Omar, eso está todavía en discusión. Creo que eso no es el momento de la llamada ahorita. Podemos haber discutido eso después. Me están pidiendo detalles ahorita de lo que ha sucedido. Lo que ha sucedido es que ha habido un mensaje que no ha sido coordinado, no ha sido acordado con lo que era un Consejo de Ministros. Había una situación, por supuesto, de facto, y la democracia se arregla con democracia. He sido el primer ministro en renunciar, me convocaron a Palacio en la mañana, pensé que era para organizarnos, para ir al Congreso de la República y ejercer todo el tema del debate democrático. No fue así. El presidente terminó de dar su mensaje y al segundo yo he renunciado. Pero, porque era lo que correspondía. Sí, señor Salas, perfecto. Usted nos está explicando qué es lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que usted no tenía idea de la decisión del presidente Castillo y por eso renuncia. Pero hágase... Si me permite hacer la pregunta... Si me permite hacer la pregunta, ¿no se siente usted responsable de haber llevado hasta este punto al país? Porque fueron ustedes quienes avalaron la primera reacción antidemocrática, que fue violar la Constitución aceptando que o interpretando de que había una negación de confianza. Ustedes de alguna manera han sido parte de la construcción de este momento.
En lo absoluto. Ha habido un Consejo de Ministros, hemos tenido un extribuno del Tribunal Constitucional como el señor Landa, que nos explicó la figura también constitucional. Entonces, yo creo que entrar a esos detalles es un detalle de discusión que está en el No son Tribunal detalles Constitucional. menores, señor. Es un detalle muy importante que nos ha llevado a este momento. Porque fue un punto de no retorno, señor Salas, fue un punto de no retorno el violar directamente una ley aprobada por el Congreso de la República y ratificada en febrero de este año por el Tribunal Constitucional, hacer una interpretación fáctica de la cuestión de confianza. Es un punto que ustedes avalaron. A ver, eso está en discusión ahorita en el Tribunal Constitucional. Dejemos que el Tribunal Constitucional lo resuelva, Omar. Acá el tema es claro. A horas de la mañana ha habido un mensaje que ha sido un mensaje de facto, que por supuesto ha irrumpido el orden democrático. Quienes conocemos la Constitución, el artículo 137 habla de los regímenes de excepción que tienen que ser aprobados por el Consejo de Ministros. En ese mensaje se toma una decisión de un régimen de excepción que no ha sido ni siquiera convocado por el Consejo de Ministros, y por supuesto en ese momento yo creo que se está irrumpiendo el marco constitucional, democrático, la Constitución, y decir renunciar al segundo. No le Así que pediría, eso es lo que ha pasado el día de no hoy. le Me están pediría llamando para disculpas, preguntarme lo que ha pasado el día de hoy. no le y les estoy pediría dando respuesta. disculpas al país, señor Salas. Ustedes muchísimas veces ante los medios de comunicación y la prensa dijeron que el presidente no buscaba cerrar el Parlamento, y hoy lo que hizo fue justamente eso, quiso violar la Constitución, quiso cerrar el Parlamento y quiso convertirse en un dictador. ¿No le pediría disculpas a la población? Hasta el momento en el cual se le ha acompañado siempre se le habló del respeto al orden constitucional y al orden democrático. Cuando él ha irrumpido eso, por supuesto que me ha apartado al segundo. Soy un hombre demócrata que respeta la democracia, que respeta la Constitución y respeta las leyes. Entonces, Bueno. bajo esa premisa, yo mantengo la posición de que el día de hoy, en la mañana, se irrumpió la democracia. Y eso, por supuesto, no podía demorar un solo segundo yo en poder decir que estaba renunciando. Bueno, Entonces, bajo muchísimas esa gracias. circunstancia, Muchas gracias, señor Salas. Esa es su posición y eso es lo que también va a tener que explicarle en su momento a la justicia, porque los ministros son responsables de esta situación. Y basta de engañar a la gente. Basta de engañar a la gente, porque no se puede uno llenar la boca hablando de la defensa de la democracia cuando lo que se hizo en ese gabinete fue absolutamente todo lo contrario. Se violó la Constitución, interpretando una negación fáctica que no se establecía en las normas. Y entonces ese fue un primer acto que, como tú bien señalas, Omar, ya no tenía punto de retorno. Y tanto fue fue la así. primera piedra para construir una situación golpista que hemos vivido hoy. Así que ya no nos pueden venir a contar cuentos. Tanto fue así, Mabel, que el propio Tribunal Constitucional le acepta la medida cautelar que pide el Congreso de la República, porque el TC les dice, sí, el riesgo de que te cierren es alto y te doy esta cautelar para evitar interpretaciones fácticas. Y luego, como no tenía camino y ante el miedo entendemos, decide pues el expresidente golpista Pedro Castillo ir por ese camino, por el camino de la ilegalidad. Y les espera la inhabilitación a estos ministros. Así Eso es lo que les espera, una inhabilitación para ejercer un cargo público durante 10 años si es que finalmente se hace justicia.